La sala de espera estaba inusualmente silenciosa. Sara estaba sentada en el mostrador de enfermería, rellenando el historial de un paciente. El brazo ya le zumbaba de cansancio, pero aún le quedaban 3 horas de turno. Se frotó los ojos y miró el reloj. Eran las 7 de la tarde. El turno de noche acababa de empezar. Sonó el timbre de llamada de la habitación 312. Sara suspiró. La señora Parker se había levantado otra vez. La anciana había ingresado hacía una semana con neumonía y las enfermeras y los demás pacientes no habían podido descansar. «Enfermera», una voz áspera saludó a Sara en cuanto cruzó el umbral de la habitación. «Hace 5 minutos que te llamo. ¿Dónde diablos te habías metido?» «Hace menos de 1 minuto, señora Parker», respondió Sara con calma mientras se acercaba a la cama. «¿Qué le pasa?» «La almohada es demasiado blanda y el agua está caliente. ¿Y por qué no ha venido el médico a verme todavía? Se lo he pedido. El doctor Thompson te examinó hace 2 horas. Vendrá mañana por la mañana a hacer su ronda». La señora Parker apretó los labios. En las clínicas privadas, los médicos vienen cuando el paciente lo pide. Pero aquí, es como si me hicieran un favor. Sara se acomodó la almohada en silencio y fue a buscar agua fresca. Ya conocía de memoria la historia de la señora Parker. Se la contaba a cualquiera que quisiera escucharla. 2 hijos, un hijo triunfador en California y una hija abogada en Chicago. Nos visitan una vez al año, si tienen suerte. Llaman en vacaciones. «Sabe», dijo la señora Parker en voz baja mirando por la ventana, «lo he hecho todo por ellos, todo lo que he podido. Y ahora...» Antes de que pudiera terminar, el teléfono vibró en el bolsillo de Sara. En la pantalla se leía Jane Anderson, suegra. «Lo siento, tengo que contestar». Sara salió al pasillo. «¿Hola? Sara, querida». La voz de la suegra rezumaba miel. «Espero no distraerte». «¿Cuándo te has preocupado?», pensó Sara, pero dijo en voz alta. «No, en absoluto. Estoy trabajando, pero puedo hablar. Es maravilloso. He estado pensando, deberíamos reunirnos en familia. Este sábado, un pequeño almuerzo, nada lujoso. Puedes venir, ¿verdad?» Sara se tapó los ojos. Conocía demasiado bien ese tono. Cuando Jane tenía algo en mente, siempre hablaba con esa voz. «¿Podría venir Mike?», preguntó. «Ya he hablado con él. Está encantado con la idea. Y tus padres también están invitados, por supuesto». «Por supuesto», pensó Sara de nuevo. «Así habrá más público». «Gracias por la invitación», respondió ella. «¿A qué hora debemos llegar?» «A las 2. Y, Sara...» La voz de Jane se hizo un poco más baja. «Espero de verdad que vengas. Tenemos mucho de qué hablar». Despidiéndose, Sara colgó el teléfono y permaneció unos segundos apoyada en la pared. Se oyó un suave sollozo procedente de la habitación de la señora Parker. Sara volvió al mostrador y continuó rellenando los historiales. Podía ver la cara de la señora Parker cuando hablaba de los niños. Bilis, resentimiento contra el mundo. Era la misma cara que Sara había visto en muchos de los pacientes ancianos a los que visitaba una vez al mes, si tenían suerte. Primero resentimiento, luego amargura, después ira, y así una y otra vez hasta que la persona se convertía en un bulto de agravios contra el mundo. Sara miró su teléfono, donde aún brillaba la notificación de una llamada de su suegra. Me pregunto si Jane se da cuenta de lo parecida que es a ellas. Con qué lentitud, día a día, se estaba convirtiendo en otra anciana amargada que pensaba que el mundo se lo debía. Volvió a sonar el timbre de la sala. Sara se levantó. Era hora de llevar la medicación. Ya pensaría en la comida del sábado más tarde. Ahora tenía trabajo que hacer. Sara llegó a casa sobre las 10 de la noche. La luz del pasillo estaba encendida. Mike ya debía de estar en casa. Mientras se desvestía, oyó el ruido de la televisión en el salón. Mike estaba sentado en su sillón favorito con los pies sobre la mesita. Había un partido deportivo en la pantalla. Cuando vio a su mujer, sonrió y bajó el volumen. «Hola»,
¿Qué tal el turno? Bien. Sara fue a la cocina. No le apetecía comer, pero sabía que tenía que hacerlo. El siguiente turno empezaba a las 7 de la mañana. ¿Ha llamado tu madre? Sí, lo sé, le contestó Mike desde el salón. Sobre el sábado. Es una buena idea, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no estamos todos juntos. Sara sacó de la nevera un recipiente con la lasaña de anoche. Le temblaban un poco las manos, ya fuera por el cansancio o por la conversación que se avecinaba. Mike intentó hablar con calma. Realmente no entiendes por qué está haciendo esto, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Apareció en la puerta de la cocina. Es solo una cena familiar. A mamá le gusta que todos se reúnan. Ya oíste cómo reaccionó a la noticia de la mudanza. Mike suspiró y se apoyó en el marco de la puerta. Era un gesto familiar. Siempre lo hacía cuando hablaba de su madre. Sara, claro que estaba disgustada. Vivíamos a 15 minutos de ella y ahora vamos a estar a 1 hora en coche. Está preocupada. ¿Preocupada? Sara puso un plato en el microondas. Se puso histérica por teléfono. Dijo que te estaba poniendo en su contra a propósito, que la estábamos dejando sola en su vejez. Está exagerando. Mike se frotó el puente de la nariz. Ya conoces a mamá. Habla primero y piensa después. Me crió sola. Es duro para ella. ¿Duro? Sara se volvió hacia su marido. ¿Sabes quién lo está pasando mal? Mis pacientes. Hoy me he pasado todo el turno consolando a una mujer a la que no visitan sus hijos desde hace 6 meses. Su madre vive en su propia casa, cobra una buena pensión de maestra, tiene amigos, vecinos, un jardín que le encanta, y su único problema es que su hijo y su mujer quieren mudarse a otro barrio. Mike frunció el ceño. No lo entiendes. Después de la muerte de papá. No, no lo entiendes, interrumpió Sara. Han pasado 20 años. 20 años, Mike. Te crió sola, sí, fue duro, pero ya no eres un niño, tienes tu propia familia, y ella sigue usando eso como una forma de presionarte. El microondas zumbó. Sara cogió un plato, pero no quería comer más. Solo está preocupada, dijo Mike en voz baja. Tendrías que haber visto cómo lloró cuando le dije que me estaba mudando. Me lo imagino. Sara se sentó a la mesa. Siempre llora cuando las cosas no salen según sus planes. Y tú siempre caes en la trampa. ¿Qué quieres decir con eso? Mike sonaba molesto. Es mi madre. Se supone que debo cuidar de ella. Cuidarla, sí. Dejar que me manipule, no. Mike retrocedió contra la articulación. ¿Sabes qué? No estás siendo justo con ella. Ella lo intenta, realmente lo intenta, teniendo estas cenas llamando a tus padres. ¿Para que pueda llorar por sus hijos desagradecidos? Sara también está empezando a excitarse. Convierte cada reunión familiar en un teatro de un solo actor. Oh, estoy tan sola. Oh, mi hijo se ha olvidado de su madre. ¡Basta! Mike levantó la voz. Estás hablando de ella como si fuera una especie de villana. Es solo una mujer solitaria, que eligió estar sola. Sara también se levantó. Tuvo una relación con ese director, ¿recuerdas? Hace 3 años, pero lo rompió porque no puede traicionar la memoria de tu padre. En realidad, fue porque él empezó a llevarse la atención que solo debería ir para ella. Se pararon frente a la mesa de la cocina. Mike se puso pálido. Tú simplemente no la quieres. No la has querido desde el principio. No, dijo Sara en voz baja. Simplemente la distingo. Y me duele verla jugar con tu culpabilidad una y otra vez. Mike negó con la cabeza. No quiero hablar de eso. Iremos a casa de mamá el sábado, todos. Y te pido que intentes ser amable. Por mi bien. Salió de la cocina. 1 minuto después, la televisión estaba encendida de nuevo en el salón, con el sonido más alto de lo habitual. Sara se hundió lentamente en una silla. Era la primera vez que le contaba a su marido todo lo que pensaba de su madre, quizá con demasiada dureza. Pero, ¿no tenía razón? La lasaña fría permaneció intacta. Sara se levantó,
Envolvió el plato en film transparente y lo metió en la nevera. Luego sacó el teléfono. Tenía que poner el despertador por la mañana. En la pantalla seguía apareciendo una notificación de llamada perdida de su suegra. Jane empezó la mañana del miércoles, como de costumbre, con una taza de café en su sillón favorito junto a la ventana. Había que desherbar el jardín, pero los últimos días había estado demasiado ocupada preparándose para el sábado. Ayer ya había llamado a su hermana y a su prima, y hoy tenía que ponerse en contacto con las demás. Sacó un cuaderno de tapas de cuero desgastadas. El primer número era el de Lucy, su hermana mayor. El teléfono respondió al tercer timbrazo. «¿Jane? ¿Pasa algo? No sueles llamar tan temprano». «Oh, Lucy», suspiró Jane. «No te lo creerías. Mike y Sue han decidido mudarse». «¿Mudarse? ¿A dónde?» «A River Heights. ¿Puedes creerlo? Eso está al otro lado de la ciudad». Jane tomó un sorbo de café frío. «Está por lo menos a 1 hora de aquí. Me voy a quedar sola aquí». «Pero, ¿por qué ir allí?» Había preocupación en la voz de su hermana. «Sara dice que es un colegio mejor. Están pensando en el futuro, ya ves. Pero no estoy ciego, Lucy, es por ella». «¿A qué te refieres?» «Bueno», Jane bajó la voz. «Ella ha estado tratando de mantenerlo alejado de su familia desde el principio. ¿Recuerdas las navidades pasadas cuando no pudieron venir? Sara estaba de guardia en el hospital. Y ahora esto de la mudanza. Quizá allí haya realmente un colegio mejor», sugirió Lucy tentativamente. Jane agitó la mano, casi derribando su taza de té. «¿Qué escuelas? Ni siquiera tienen niños todavía. No, es diferente. Viene de una familia sencilla. El padre es mecánico de coches, la madre cajera de supermercado. River Heights es un barrio de lujo. Ella quiere alejarse de sus raíces». La siguiente llamada fue a mi prima Martha. ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo he hecho todo por él. Todo. Lo crié yo sola, lo llevé a la universidad. Y ahora esto. «Mamá, no te preocupes, volveremos». «Oh, conozco esas promesas». «Pobrecito», dijo Martha con simpatía. «Tal vez deberíamos hablar con ella». «¿De qué hay que hablar con ella?» Jane se levantó y se paseó por la habitación. Ella no sabe lo que es criar a un hijo sola. Ella tenía una familia completa, todo en bandeja, y yo me pasaba la noche en vela haciendo trabajillos. Al mediodía, habían llamado a 3 parientes más. Jane les contó a cada uno de ellos cómo la estaban abandonando en su vejez, cómo su nuera estaba poniendo a su único hijo en su contra, lo duro que sería para ella sola. «¿Sabes, Ellen? Ni siquiera me consultó lo del vecindario». Estaba resentida con su prima. «Solo me dijeron que nos mudábamos, eso es todo. Y hace tantos años que trabajo en la escuela que conozco todos los barrios». Pero no, ¿para qué preguntarle a la vieja madre? Jane hizo una pausa entre llamada y llamada para ordenar sus pensamientos. Pasaba largos ratos junto a la ventana, contemplando su descuidado jardín. Ella y su marido habían pasado allí todos los fines de semana. Tras la muerte de él, ella había seguido cuidando las plantas, pero en los últimos años lo había descuidado. Hacia el atardecer, su vecina, la señora Thompson, la llamó. «Jane, querida, te he visto pasear de un rincón a otro todo el día. ¿Te pasa algo?» Y Jane empezó a contarlo de nuevo, por enésima vez. «Oh, Mary, no te lo puedes imaginar. Conoces a mi cuñada, ¿verdad? Bueno, habló de la ingratitud de los niños modernos, de la total falta de aprecio de Sara por las tradiciones familiares, de su soledad. Con cada nuevo relato, la historia crecía en detalles. Sara supuestamente convencía a Mike para que no visitara a su madre los domingos. Sara se negaba desafiantemente a aprender la receta de la tarta familiar. Sara se saltaba el cumpleaños de su suegra para cubrir su trabajo. Al anochecer, cuando la lista de llamadas se había agotado, Jane se sentía exhausta pero satisfecha. Sabía que el sábado todos se reunirían, ya preparados, ya dispuestos de una determinada manera. Y entonces sonó el teléfono.
Era Mike. «Mamá, hola. ¿Qué tal estás?» «Oh, hijo», cambió inmediatamente a un tono cansado. «Estoy sentado aquí solo, pensando...» «Mamá», interrumpió. «Estaba pensando en lo del sábado. Quizá no tengamos que reunirnos todos. ¿Nos sentamos los tres solos y charlamos tranquilamente?» «No, no, no, no. Jane está de rebote. Ya he llamado a todos, estarán allí, y tus tías no te han visto en mucho tiempo. No, 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 está todo arreglado». Después de despedirse de su hijo, se quedó sentada en el salón a oscuras durante largo rato. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía y las lilas del jardín crujían. En algún lugar de su mente se agitaba un vago sentimiento de culpa. Quizá estaba presionando demasiado a su hijo. Tal vez debería dejarlo ir. Pero Jane solía alejar esos pensamientos. No, está haciendo lo correcto. Es madre, tiene derecho. Y el sábado... Bueno, el sábado arreglaría las cosas. El jueves, Sara estaba en el turno de día. Mientras rellenaba los historiales médicos, volvía una y otra vez a sus pensamientos sobre el próximo almuerzo. Cómo habían cambiado las cosas en los 3 años transcurridos desde el día en que Mike y ella se conocieron en urgencias. Había traído a su colega con un accidente de trabajo, nada grave, solo un corte. Mike estaba más nervioso que el herido, preocupado porque él era el responsable de la seguridad en la obra. Sara acababa de empezar a trabajar en el hospital y probablemente estaba tardando demasiado con el papeleo. «Lo siento, aún soy nueva», admitió, corrigiendo por tercera vez un error en el formulario. «No pasa nada», sonrió. «También soy nuevo jefe de obra. Es la primera vez que traigo a un subordinado al centro de traumatología, ni yo misma sé qué hacer». Se pusieron a hablar. Resultó que a los dos les gustaban las películas antiguas y la pizza con anchoas, una combinación poco frecuente. Una semana después quedaron en un café. Otro mes después, él le presentó a su madre. Jane había puesto una mesa suntuosa con productos de panadería caseros, recetas familiares, su emblemática tarta de manzana. «Mikey me ha hablado mucho de ti», gorjeó, sirviéndole a Sara una cosa y otra. «Ser enfermera es algo tan honorable. Sabes, mi mejor amiga de la universidad también quería ser enfermera». Sara recordó lo feliz que se había puesto Mike de que su novia y su madre hubieran congeniado. Sabía el carácter difícil que tenía Jane. Recordaba cómo había alejado a su primera amiga seria en la universidad, regañando, criticando, hasta que no pudo más. Las primeras campanadas sonaron un mes después de conocerse. Jane empezó a llamar a su hijo por las tardes, justo cuando estaba con Sara. Se quejaba de su salud, de su soledad, de lo duro que le resultaba estar sola en una casa tan grande. «Mamá, te vi ayer», le dijo Mike. «Claro, claro, claro», suspiró ella. «Estás ocupada, lo sé. Ahora tienes una vida diferente». Cuando anunciaron su compromiso, Jane reaccionó de forma extraña. No hubo alegría ni felicitaciones, solo una larga mirada de estudio. «¿Estás seguro, hijo?», le preguntó después a Mike en privado. «Os conocéis muy poco, ¿verdad?». En la boda lloró, pero no de felicidad. Sara la oyó quejarse a su hermana en el baño. «Solo llevan 6 meses juntos. Se está precipitando, ya lo veo. Tiene al chico». Pasaron la luna de miel viajando por la costa. Cuando volvieron, se encontraron con que Jane había reorganizado todos los muebles de su piso para hacerlo más acogedor. Empezó a venir sin llamar, a criticar la cocina de Sara, a enseñarle a llevar una casa. «Mikey está acostumbrado a la comida casera», dice, «y estas comidas a medio terminar, no estoy criticando, solo estoy preocupada por su salud». Sara intentó ser paciente. Lo entendía. Una mujer ha criado sola a su hijo. Es difícil desprenderse de un hijo único, pero cada mes era más difícil. Jane se acostumbró a almorzar los domingos. Cada domingo era como una prueba. Se metía con la ropa de su nuera, con sus modales, con la forma en que cogía el tenedor.
Una vez soltó un comentario sobre la educación simplona. En las familias decentes se enseña a los niños que el cuchillo de pescado se coge de otra manera. Mike no se dio cuenta de las indirectas, o no quiso darse cuenta. Sara nunca lo entendió. Lo atribuyó a rasgos de carácter. Ella es de la vieja escuela, cariño, no le hagas caso. Y entonces decidieron mudarse. La casa de River Heights surgió por casualidad. El agente inmobiliario ofrecía buenas condiciones. El barrio era estupendo y estaba más cerca del nuevo hospital, donde Sara había sido invitada a trabajar. Los dos discutieron la decisión durante mucho tiempo. Hicieron planes, contaron el presupuesto. Sara temía la reacción de su suegra, pero Mike estaba seguro. Mamá lo entenderá. Quiere que nos vaya bien. Se equivocaba. Jane se tomó la noticia de la mudanza como un insulto personal. Primero fueron las lágrimas y las acusaciones. ¿Cómo iban a dejarla sola? Luego el frío silencio. Y ahora este almuerzo. Sara miró el reloj. Su turno llegaba a su fin. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Mike. ¿Quieres algo para cenar? No habían hablado de la pelea que habían tenido después de que llamara su suegra. Fingieron que todo estaba bien, igual que habían fingido durante los últimos 3 años, cuando Jane se había extralimitado, cuando se había entrometido en sus vidas, cuando había manipulado a su hijo. Sara respondió, «Lo compraré yo misma». Colgó el teléfono y volvió a sus papeles. Los recuerdos se desvanecieron, dejando tras de sí una extraña sensación, no de amargura ni de resentimiento, sino de una especie de cansada determinación. Después de su turno, Sara decidió pasarse por casa de sus padres. El día estaba sorprendentemente libre. Había pocos pacientes programados y ninguna llamada de urgencia. Llamó a su madre desde el coche. «Mamá, voy a verte. ¿Está papá?» «Sigue trabajando, arreglando un coche complicado en el garaje. Ven, acabo de hacer una tarta». La casa de sus padres estaba en el barrio antiguo. Casas discretas de una planta, jardines de flores, viejos arces a lo largo de la calle. Era donde Sara había crecido y donde aún vivían muchos de sus amigos del instituto. Su madre, Linda Miller, la recibió en la puerta con su delantal inalterado. «Has adelgazado, tienes ojeras, no te cuidas nada». Sara se limitó a sonreír. Mamá siempre es así. Para ella, a cualquier edad, su hija sería una niña a la que habría que alimentar y regañar para mantenerla en orden. Se instalaron en la cocina. El sol entraba por la ventana. Las tazas de té humeaban sobre la mesa y había trozos de tarta de manzana apilados en un plato. De repente, Sara se dio cuenta de lo mucho que echaba de menos aquel ambiente sencillo y hogareño. «Bueno, cuéntame», se sentó mamá enfrente. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué tiene que pasar algo? Vamos». Linda hizo un gesto con la mano. «Ya veo que no has venido aquí en balde, y a mitad de semana». Sara removió el té con la cuchara. «Jane tiene una comida familiar el sábado». «Ah», asintió mamá, comprensiva. «¿Y Mike y tú os habéis vuelto a pelear por eso? ¿Cómo has...?» «Hija, te conozco, lo llevas escrito en la cara». Sara suspiró y le contó lo de la llamada de su suegra, lo de la pelea con su marido, lo de sus temores por la cena que se avecinaba. Linda escuchó en silencio, limitándose a mover la cabeza. «Sabes», dijo al fin, «yo también fui nuera, y mi suegra, que en paz descanse, tampoco era moco de pavo». «¿De verdad?», Sara se sorprendió. «Nunca me lo habías contado. ¿Por qué iba a hacerlo? Está en el pasado. Pero los primeros años de mi padre y yo fueron difíciles». Se levantó, sacó leche para el té de la nevera. Las mujeres como Jane no actúan así por ira, es miedo. ¿Miedo? Sí, claro. Imagina, has pasado toda tu vida con tu hijo, era el centro de tu universo. Y entonces llega otra mujer joven, guapa, y de repente resulta que el hijo ya no corre hacia ti a la primera llamada, tiene su propia vida, sus propios planes. Sara pensó, pero es natural.
Los hijos crecen, forman sus propias familias. Es natural para nosotros, asintió mamá, porque tenemos nuestras propias vidas. Yo trabajo en una tienda, me comunico con los clientes, me hago amiga de las chicas cajeras. Papá está en el garaje, tiene su propio círculo, sus propios intereses. ¿Y Jane? ¿Dices que está jubilada? Sentada en una casa vacía, mirando por la ventana. ¿Por eso tiene derecho a arruinarles la vida a su hijo y a su nuera? No, claro que no. Linda acarició el brazo de su hija. Pero si comprendes su miedo, te será más fácil comunicarte con ella. No está enfadada, está asustada, como un animal cazado que muerde porque tiene miedo. Estuvieron un rato en silencio. De la calle llegaba el ruido de un cortacésped. Los vecinos estaban arreglando el césped. Un perro ladró en alguna parte. ¿Qué voy a hacer?, pregunta Sara. ¿Qué puedes hacer tú? Mamá se encogió de hombros. Solo comprender y aceptar. No cambiará. El miedo está demasiado arraigado. Pero tú puedes cambiar tu actitud ante la situación. Es fácil decirlo. ¿Quién dice que es fácil? Linda sonrió. Pero tú eres una chica fuerte, puedes manejarlo. Y además, tienes una ventaja. ¿Cuál? Todos los días ves ancianos solitarios en el hospital. Sabes en qué se convierte una persona cuando está sola. Tal vez por eso Jane no le gusta en particular. Usted entiende sus miedos demasiado bien. La puerta principal se cerró de golpe. Su padre regresaba. Sus pasos retumbaron por el pasillo y miró hacia la cocina. «Oh, tenemos invitados». Me preguntaba de quién era el coche que estaba en el patio. La conversación derivó hacia otros temas. Su padre habló de las complicadas reparaciones. Su madre puso una tarta en la mesa, pero Sara no dejaba de pensar en las palabras de su madre. Quizá había sido demasiado enfática. Tal vez debería ver la situación desde otro ángulo. Llegó a casa al anochecer. Mike ya dormía. Mañana tenía que madrugar para ir a trabajar. Sara entró tranquilamente en el cuarto de baño, lavándose el cansancio del día. El espejo reflejaba su rostro pensativo. Miedo a la soledad, recordaba que decía su madre. Quizá hubiera algo de cierto, pero, de algún modo, darse cuenta de ello no le facilitaba las cosas. El viernes, Jane se levantó al amanecer. Había mucho que hacer. Había que limpiar la casa, preparar los manjares, todo tenía que estar perfecto. Desempolvó metódicamente las fotos familiares de la repisa de la chimenea y sus ojos se detuvieron en cada una de ellas. Aquí estaba Mike en su último año de instituto, aquí su primer día de colegio, aquí ella y su marido en la playa, el año antes de morir. Hacia las 10, su vecina, Mary Thompson, entró con una bolsa de bollos recién salidos de la panadería. Pensé en pasarme por si necesitaba ayuda, dijo al entrar en la cocina. Mañana va a venir toda la familia, ¿verdad? Jane sacó tazas de café. Sí, vendrán todos. Hasta la prima Marta viene de las afueras. ¿Y la cuñada? Mary se sentó a la mesa. No sin ella. Jane apretó los labios. Ayer llamé a mi amiga Helen. ¿Te acuerdas de ella? Ahora trabaja en una residencia de ancianos. ¿Qué me dices de ella? Me contó historias como esa. Jane sacudió la cabeza. ¿Cuántos ancianos abandonados hay? Los niños los abandonan y ni siquiera los visitan. Algunos no vienen en un año. Mary asintió con simpatía. Sí, ahora los tiempos son así. La vecina de mi cuñada, su hija se mudó a otro estado, llama una vez al año, y eso en vacaciones. Jane empezó a hacer la compra para la comida de mañana. Y mi cuñada, ya sabes, me ha dicho que se van a vivir a otro barrio. Allí las escuelas son mejores. ¿Qué colegios? Ni siquiera tienen hijos. ¿Quizás están planeando tenerlos? Exacto. Jane dejó el cuenco bruscamente sobre la mesa. Así que yo también veré a mis nietos una vez al mes, si tengo suerte. ¿Y luego qué? ¿Una residencia de ancianos? Empezó a batir furiosamente la masa de la tarta.
Mary sorbió su café en silencio, dejando hablar a su vecina. «Deberías ver cómo se comporta», continuó Jane. «Hace caso omiso de todos mis consejos. No sabe cocinar y no quiere aprender. Mike ha adelgazado desde la boda, veo que no lo alimenta bien». «Bueno, ella trabaja». «¿No trabajaba?» Jane sacudió las manos, espolvoreando harina sobre la mesa. «Estoy en el colegio de la mañana a la noche, más clases extra, más revisar cuadernos. Pero la cena siempre estaba en la mesa, las camisas planchadas, la casa limpia». Sacó una bandeja de horno, empezó a extender la masa. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Mike ya no es el mismo. Antes llamaba todos los días, venía los fines de semana. Ahora es: «Mamá, estamos ocupados. Mamá, tenemos planes». Mary termina su café. «Quizá estén realmente ocupados. Son jóvenes. Vamos». Jane agitó la mano. «Es ella. Veo cómo arruga la nariz cuando llamo. Cree que estoy ciega». Abrió el horno y metió la tarta. «Helen me hablaba de una mujer que trajeron hace poco, no muy vieja. Los niños pensaban que era difícil, demasiado exigente. Vendieron su casa y la pusieron en esta pensión». «Eso es horrible», dijo Mary, realmente indignada. «Sí, y empezó con la mudanza, con: «Mamá, te llamaremos más tarde». Jane empezó a limpiar los armarios de la cocina, aunque ya estaban relucientes. «¿Sabes lo que creo? Es porque a los niños de hoy en día no se les enseña a respetar a los mayores. Cuando teníamos su edad», siguió y siguió, con las manos todavía fregando mecánicamente la cocina ya limpia. Mary asentía y asentía de vez en cuando. Cuando su vecina se marchó, Jane permaneció sentada a la mesa largo rato, mirando por la ventana. La tarta se estaba dorando en el horno. La lista de tareas para mañana estaba sobre la mesa, y las historias de Helen sobre ancianos solitarios en los pabellones del estado no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Sonó el teléfono, un mensaje de Mike. «Mamá, ¿podemos comprar algo mañana?» «No, no, lo tengo todo», contestó rápidamente. Y añadió: «Te quiero, hijo». Mike no contestó. Debía de estar ocupado. Jane colgó el teléfono y volvió a sus asuntos. Mañana todo tenía que estar impecable. Mike se despertó una hora antes que su despertador. La mañana del sábado acababa de empezar, pero no podía seguir durmiendo. La inminente cena familiar no le dejaba dormir. Sarah seguía durmiendo. Su turno había terminado ayer tarde. Se levantó tranquilamente, se dirigió a la cocina y encendió la cafetera. En realidad no trabajaba los sábados, pero hoy había decidido pasarse por la obra para comprobar cómo iban los cimientos. En realidad, podría haberlo hecho el capataz, pero Mike necesitaba una excusa para mantenerse ocupado hasta el almuerzo. Tom, el capataz, se reunió con él en la obra. Se sorprendió. «¿Qué haces aquí en tu día libre? Va bien, puedes mirar la revista». «No hay motivo». Mike hizo un gesto inseguro con la mano. «Pasaba por aquí y se me ocurrió pasarme». Tom sonrió. Llevaba 20 años trabajando en la construcción y podía ver a través de la gente. «Porque no conozco la expresión de paso». «Vamos al vagón, tomaremos café». Estaba caliente y olía a productos recién horneados. La mujer de Tom le proporcionaba regularmente a su marido tartas caseras. Sacó un termo, sirvió café en vasos de plástico. «Dime, ¿qué ha pasado?» «No mucho». Mike hizo girar la taza entre sus manos. «Hoy vamos a comer a casa de mi madre, toda la familia». «Ah», dijo Tom, comprensivo. «¿Es la que está en contra de que te mudes?» «Sí». «¿Cómo va eso?» Mike suspiró. Tom no era solo un colega. En 3 años se habían hecho amigos. A menudo almorzaban juntos. A veces las familias se conocían. Conocía toda la situación. «Es duro», admitió Mike. «Mi madre me llama todos los días, presiona a Sarah. Y Sarah tampoco es una chica dura. A veces se enfada conmigo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo?» Entre dos fuegos. Mi madre me crió sola, me ha dado toda su vida. Sarah es mi mujer, la quiero.
Tom tomó un sorbo de café. Conozco la historia. Tuve un suegro así, que en paz descanse. Cuando Jenny y yo nos casamos, ahí empezó todo. No la forma en que vivíamos, no la forma en que gastábamos nuestro dinero, no la forma en que criábamos a nuestros nietos. ¿Qué hizo usted? Nada. Jenny dijo, papá, te queremos, pero no te metas en nuestras vidas. Sí, se ofendió al principio. No habló durante un mes. Y luego, Tom sonrió. Luego nació mi nieta y todo se arregló. Mike negó con la cabeza. Una madre, ella es así. Toda su vida sola, después de la muerte de mi padre, vivió solo para mí. Y ahora, el teléfono vibró en su bolsillo. Mike miró la pantalla y arrugó la nariz. Su madre. Hola, Mikey, cariño, ¿ya estás despierto? Estoy haciendo tartas, tus favoritas, manzanas y canela como cuando era niño. Gracias, mamá. ¿Viene Sara contigo? Ha estado muy ocupada últimamente. Mike cerró los ojos. Mamá, ya hablamos de esto. Estaremos allí, los dos solos, a las 2. Vale, vale, vale. La voz de su madre tenía ese tono patético tan familiar. Pensé que estaría trabajando otra vez, como en mi cumpleaños. Mamá, estaba de guardia nocturna. Ya se lo explicamos. Claro, claro, suspiró mi madre. El trabajo es sagrado, más importante que la madre de un marido. Tom se acercó con tacto a la ventana, fingiendo estudiar la obra. Mike apretó los dientes. Mamá, no hagamos esto ahora. Llegaremos a las 2. Estaremos bien. De acuerdo. Otro gran suspiro. Estoy preocupada. Sabes cuánto te quiero. Terminada la conversación, Mike se quedó mirando la pantalla en blanco del teléfono durante unos segundos. Tom volvió a la mesa. Es duro, ¿verdad? Te lo reconozco. ¿Sabes lo que te diré? Tom se sirvió más café. Situaciones como esta no desaparecen por sí solas. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué quieres decir? Literalmente, o eres un hombre, un marido, el cabeza de familia, y entonces tomas el asunto en tus propias manos, estableces límites. O estarás dividido entre tu madre y tu mujer hasta que una de las dos enloquezca y dé un portazo. Es fácil decir, poner límites. No conoces a mi madre. Pero te conozco a ti. Tom le dio una palmada en el hombro. No eres un mal hombre, Mike. Solo eres demasiado blando. Quieres ser amable con todo el mundo. ¿Qué hay de malo en ello? Nada, mientras no tengas que elegir, y cuando lo haces. Tom se encogió de hombros. Bueno, ya ves a dónde conduce. Hablaron un poco más sobre el trabajo y luego Mike se fue a casa. Ya en el coche recordó las palabras de Tom sobre la elección. La voz de su madre volvió a su cabeza. ¿Sabes cuánto te quiero? Faltaban 4 horas para el almuerzo. Mike arrancó el coche y se dirigió a casa. Aún tenía que ducharse y cambiarse. Iba a ser un día muy largo. Exactamente a las 2 de la tarde, los primeros invitados empezaron a reunirse en casa de Jane. La tía Lucy fue la primera en llegar. Siempre procuraba ser puntual. La siguieron la prima Martha y su marido, y luego llegaron los demás parientes. Poco a poco, la casa se fue llenando de voces, arrastre de pies y tintineo de vajilla. Jane dio la bienvenida a los invitados con un vestido nuevo de color olas de mar. Había ido ayer a la tienda. Iba de un lado a otro, sonriente, indicándoles dónde colocar los platos que habían traído. Pero de vez en cuando miraba el reloj. Mike y su mujer aún no habían llegado. «Oh, cariño, tu tarta es maravillosa». La tía Lucy la admiró mientras se acomodaba en el salón. «Y la casa está tan ordenada». «Sí». Jane ajustó las servilletas sobre la mesa. «Todavía puedo limpiarla yo misma. Hay quien piensa que a mi edad debería estar en una residencia». Lucy parpadeó incomprensiblemente, pero no tuvo tiempo de volver a preguntar. El timbre volvió a sonar. Mike y Sara estaban en el umbral. «Mamá, hola». Mike besó a su madre en la mejilla. «Siento llegar un poco tarde, el tráfico». «No pasa nada». Jane se acurrucó junto a su hijo.
Me doy cuenta de que ahora vives lejos. Quiero decir que vivirás. Sara entregó en silencio a su suegra una caja de pasteles de una buena pastelería. Jane aceptó el regalo. Ah, comprados en la tienda. Gracias, por supuesto. Pero he hecho pasteles caseros como le gustan a Mikey. El salón ya estaba abarrotado. Los familiares estaban sentados alrededor, hablando en voz baja. Sara saludó y se sentó en la esquina más alejada del sofá. Mike se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. «Mikey, cariño», llamó Jane. «Ayúdame en la cocina, tengo que mezclar las ensaladas». Se levantó y siguió a su madre. Sara se quedó sola bajo las miradas escrutadoras de sus parientes. «¿Dónde trabajas ahora, querida?», preguntó la prima Martha. «En el hospital municipal», se obligó Sara a sonreír. «En urgencias». «Ah, sí», asintió Martha. Dijo Jane. «Un trabajo duro, supongo. Los turnos, las guardias». La voz de Jane llegó desde la cocina. «Y ya sabes, la señora Thompson me dijo ayer que su sobrina se había trasladado a otra zona. Ahora ve a su madre una vez al mes, si tiene suerte». Mike dijo algo, pero no pude entender las palabras. «La sopa está casi lista», anunció Jane apareciendo por la puerta. «Sara, cariño, ayudarás a poner la mesa, ¿verdad? A menos que estés cansada después del trabajo, claro». «Claro», se levantó Sara. «Ten cuidado con las servilletas, aún son del juego de boda de mamá. No como estas modernas de papel». Mike volvió de la cocina con una gran fuente de ensalada. Parecía pensativo y distante. Comenzaron a sentarse a la mesa. Jane, por supuesto, ocupó el asiento delantero. Mike se sentó a la derecha y la tía Lucy a la izquierda. Sara estaba a 3 personas de su marido, casi al final de la mesa. «Bueno», Jane miró a todo el mundo. «Me alegro mucho de que estemos todos aquí. La familia es lo más importante, ¿no? Es una pena que pronto no nos veamos tanto». Se secó los ojos con una servilleta. «¿Pero qué se le va a hacer? Los jóvenes siempre andan con prisas. Mi chico también, aunque, al parecer, ¿qué le pasa a nuestro barrio? Tranquilo, apacible, los vecinos son todos nuestros. Camino por aquí todos los días, hay césped y parques infantiles por todas partes. ¿Y qué hay allí? Edificios nuevos». «Mamá», dijo Mike en voz baja, «no hagamos esto ahora». «Claro, claro, claro», Jane volvió a secarse los ojos. «Yo solo... Bueno, recemos una oración antes de comer». Todos inclinaron la cabeza. Jane empezó a recitar una oración, pero de pronto sollozó. «Señor, bendice esta mesa y perdona a nuestros pecadores, especialmente a los que olvidamos honrar a nuestros padres». Sara sintió que se le enrojecía el cuello. Mike se crispó, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. «Amén», terminó apresuradamente la tía Lucy. «Jane, querida, ¿servimos la sopa?» Se repartieron los platos. Jane se había calmado un poco y ahora contaba una historia de su época de maestra, pero de vez en cuando decía, «Los niños solían ser diferentes, respetuosos, y ahora todos tienen prisa, corren por alguna parte». «Mikey, cariño, ¿quieres un poco más? Estás tan delgado». Sara comió la sopa en silencio. Sentía que le ardían los oídos, ya fuera por el calor de la habitación o por la tensión. Los familiares hacían como si no pasara nada. Hablaban del tiempo, del precio de la gasolina, del nuevo centro comercial. Solo de vez en cuando lanzaban miradas rápidas a Jane o Sara, y a Mike. Mike se sentó erguido y, por alguna razón, no dejaba de mirar la vieja fotografía de la pared, la de él y su padre volando una cometa. Después de la sopa, sirvieron la comida caliente. Jane estaba arreglando los platos, interrumpiendo de vez en cuando con pequeñas historias. «Ah, esta salsa es la receta de mi madre. Ella siempre decía que lo más importante en una familia era que todos estuvieran juntos. Así que ella y yo vivíamos en casas vecinas y nos veíamos todos los días». La tía Lucy asintió con la cabeza, los demás masticaban atentamente.
Mike intentó varias veces cambiar de tema, pero Jane parecía ignorarlo. ¿Te acuerdas de la señora Green, la que vivía en la casa de la esquina? Sus hijos también se mudaron primero, trabajo, negocios, todo, y luego hizo una pausa dramática. Entonces le encontraron un piso, en una residencia de ancianos. Mamá, Mike bajó el tenedor. No, solo te cuento lo que pasa en el barrio. Jane se encogió de hombros. El otro día estuve hablando con Helen, que es enfermera allí. ¿Sabes cuántas historias hay? Primero los niños se mudan, luego dejan de llamar. Sara cortó mecánicamente la carne del plato. Todos los días veía pacientes así en el hospital, solos, abandonados. Pero estas historias sonaban diferentes ahora. Y aquí está mi amiga Ruth, continuó Jane. Su hija se había mudado a California. Mamá, allí hay más trabajo, más perspectivas. Ruth ahora solo hablaba por Skype con sus nietos. Se secó los ojos con un pañuelo. Por supuesto, están en su derecho. Los jóvenes necesitan desarrollar sus carreras. Pero me pregunto, si los ancianos son tan felices en las residencias, ¿por qué lloran cuando van allí? Jane, tía Lucy trató de cambiar la conversación. ¿Y tu pastel estaba particularmente bueno hoy? Gracias, querida. Me levanté a las 5 de la mañana para tenerlo todo hecho. Aunque algunos creen que se puede comprar en la tienda, Sara sintió los ojos de sus parientes clavados en ella. Levantó la vista de su plato y se encontró con la mirada de Mike. La miraba con extrañeza, como si la viera por primera vez. Estoy pensando. Jane alzó la voz. Quizás sea cierto que los jóvenes se están marchando. La señora Thompson me contó que su prima vivía en un centro como este, con piscina y biblioteca. Mamá, intentó Mike de nuevo detener la corriente. Nadie va a mandarte a una residencia. Por supuesto, por supuesto. Jane sonrió con labios temblorosos. Todavía no soy vieja. Mientras pueda cuidar de mí misma, y cuando no pueda. Bueno, lo comprendo. Todos tenemos nuestras propias vidas. Marta soltó una risita nerviosa. Jane, ¿de qué estás hablando? Mike te quiere. Claro que sí, asintió Jane. Pero el amor es algo extraño hoy en día. Teníamos una profesora de matemáticas en el colegio y su hijo la quería mucho. Cuando ella se jubiló, él le buscó un piso, en un lugar especial, para ancianos. Ella se levantó y empezó a recoger los platos. Sara, cariño, ¿me ayudas en la cocina? Como ahora eres parte de la familia. Sara se levantó. Mike empezó a seguirla, pero su madre lo detuvo. Siéntate, hijo. Podemos encargarnos de esto, ¿verdad, Sara? En la cocina, Jane sacudía los platos más fuerte que de costumbre. Ya sabes, dijo, sin mirar a su nuera. Lo comprendo. Eres joven, eres guapa. Esta vieja es demasiado para ti. Jane. No, no, no interrumpas. Veo cómo arrugas la nariz cuando te llamo. Veo cómo pones los ojos en blanco cuando intento darte un consejo. Y todo lo que quiero es lo mejor. Puso una pila de platos en el fregadero con estrépito. Por supuesto, no me parezco en nada a ti. Tienes estudios, trabajas en un hospital, y yo solo soy una maestra de escuela. Se hizo un silencio incómodo en el salón. Se oía a Jane sacudir los platos y decir algo. Las palabras eran indistintas, pero la entonación era cada vez más áspera. Mike se quedó sentado con la mirada fija en un punto. Era como si estuviera decidiendo algo por sí mismo, algo importante, urgente. Tía Lucy intentó iniciar una conversación sobre el tiempo, pero no hubo apoyo. Unos minutos más tarde, Sara volvió de la cocina, recta y serena. Jane entró con una bandeja de pasteles. Aquí viene el postre, todo casero, como en los viejos tiempos. Aunque algunos prefieren los comprados en la tienda, a la hora del postre, todo el mundo estaba agotado. Jane siguió sirviendo té, contando otra historia sobre pobres ancianos abandonados por sus hijos. Los familiares picoteaban perezosamente los pasteles. ¿Sabes?
dijo Jane de repente, dejando la tetera a un lado. Llevo mucho tiempo pensando. Tengo que decir lo que pienso. Mike se puso tenso. Mamá, quizá no deberías. No, deja que lo haga tu madre. Jane se enderezó. No dije nada cuando faltaste a las cenas familiares. Me callé cuando dejaste de venir los fines de semana. Pero mudarse es demasiado. Y sé de quién fue la idea. A mi hijo nunca se le habría ocurrido a él solo. Sara dejó tranquilamente el tenedor. Vio que Mike avanzaba, solo un poco, pero ella conocía bien el gesto. «Has querido esto desde el principio», sonó la voz de Jane. «Poco a poco, paso a paso. Primero, estamos cansados. Luego, tenemos cosas que hacer. Y ahora se está moviendo, como si nuestro barrio no fuera lo bastante bueno para su nueva vida». La tía Lucy intentó intervenir. «Jane, cariño». «No, que te oiga todo el mundo». Jane alzó la voz. «Que sepan cómo está. Esta mujer está poniendo a mi hijo en contra de su propia madre. Puedo ver cómo ha cambiado. Mikey solía hablarme de todo. Me llamaba todos los días. ¿Y ahora?». Sara miró a Mikey. Incluso a través de los 3 parientes que estaban sentados entre ellos, podía ver lo tensos que tenía los hombros y lo fuerte que apretaba los dedos con el tenedor. Aquello era nuevo, normalmente era reservado en esas situaciones. «Lo haces a propósito, ¿verdad?». Jane dio un paso adelante. «¿Crees que no lo entiendo? Para alejarlo de su familia, de sus raíces, para que tú seas la única que tiene. Y la madre, ¿dónde está la madre? ¿A una residencia?». Martha soltó una risita nerviosa. Su marido tiró de ella hacia atrás, pero Jane no pudo detenerla. «Y qué inteligente. Todo a través de sus propios deseos. Cariño, mudémonos a un barrio mejor. A ella no le gusta el barrio. Y el hecho de que aquí su madre estará sola, ¿no es nada?». Sara miró en silencio la taza de té que se había enfriado. Podía sentir lo tenso que estaba Mike, cómo luchaba contra el impulso de intervenir. Era inusual. Normalmente ya habría intentado suavizar las cosas, tranquilizar a su madre. «Eres enfermera», casi gritó Jane. «Todos los días ves lo solitarios que se vuelven los ancianos, y aún así te llevas a tu hijo. Dime, ¿por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho yo?». Se hizo un gran silencio en la habitación. Todos los ojos estaban fijos en Sara. Ella levantó la vista de su taza y se encontró con la mirada de Mike. En sus ojos vio algo que nunca antes había visto, un apoyo silencioso pero firme. Jane respiró hondo, esperando una respuesta. Los familiares se congelaron. En algún lugar un reloj marcaba los segundos de esta interminable pausa. Sara colocó lentamente la taza en el platillo. En sus años en urgencias, había aprendido a aguantar los golpes. Las rabietas de los familiares de los pacientes eran habituales. «Jane», dijo con calma, «tienes razón. Veo ancianos solitarios todos los días. ¿Y sabes qué más veo? Lo importante que es no dejar solos a los padres ancianos». Hizo una pausa. En el silencio, se oyó a Mike apartar su silla y levantarse. Al cabo de unos segundos, sintió su presencia detrás de ella, silenciosa pero firme. «Por eso», continuó Sara, «nos gustaría sugerirte que te mudes con nosotros. La nueva casa tiene un dormitorio independiente en la planta baja, con su propio cuarto de baño. Las ventanas dan al jardín. ¿Te gustan las flores, verdad?». Un grito de sorpresa recorrió la habitación. Jane se quedó con la boca abierta. «Estábamos a punto de hablarlo contigo», dijo Sara con suavidad, como si estuviera hablando de algo corriente. «El barrio es muy bonito, tranquilo. Hay un parque cerca, así que puedes pasear. Y enfrente hay una farmacia abierta las 24 horas, lo cual es importante a tu edad». La tía Lucy exhaló ruidosamente. Martha soltó una risita confusa. Jane se quedó sentada, tragando aire como un pez varado. Pero... Por fin se le escapó. «Mamá». La voz de Mike sonó repentinamente firme. «Sara tiene razón. Hemos pensado mucho en esto. No deberías vivir sola.
Jane miró impotente a sus parientes como buscando apoyo, pero ellos apartaron la mirada. Por supuesto, depende de ti. Sara se secó cuidadosamente los labios con un pañuelo. Pero, como profesional de la medicina, te aconsejo encarecidamente que no estés sola, sobre todo teniendo en cuenta tu elevada ansiedad. ¿Qué? Jane recuperó por fin el habla. Ansiedad, asintió Sara. Puedo ver lo ansiosa que estás por estar sola. Es normal en tu estado. Muchos de mis pacientes pasan por eso. Hablaba con calma y seriedad, como estaba acostumbrada a hablar con los pacientes en el hospital. Mike guardaba silencio a sus espaldas, pero su presencia daba peso a sus palabras. Podemos organizar la mudanza gradualmente, continuó Sara. Primero trasladaremos lo esencial y luego el resto de las cosas. Tu habitación estará lista a finales de mes, justo a tiempo para renovarla a tu gusto. ¿A mi gusto?, repitió Jane mecánicamente. Por supuesto, somos una familia, sonrió Sara con ligereza. Y tienes razón, la familia debe estar unida, sobre todo cuando se trata de padres ancianos. La tía Lucy tosió de repente, ocultando su sonrisa en la servilleta. Marta estudió el dibujo del mantel con exagerada atención. El resto de la familia permaneció respetuosamente en silencio, pero en el aire flotaba una clara sensación de aprobación. Tendré que pensarlo, murmuró Jane. Por supuesto, asintió Sara. Las decisiones de este tipo no se toman con prisas. Pero no te demores. Cuanto antes empecemos a instalarnos, mejor. Sintió que Mike le apretaba ligeramente el hombro, breve pero firmemente. El gesto lo tenía todo: apoyo, admiración y tal vez un poco de culpa por todas las veces anteriores que no se había puesto de su parte. Jane se quedó mirando el brownie sin terminar, confusa. Todas sus acusaciones preparadas, todas sus púas y reproches carecían de repente de sentido. Sara ya estaba sirviendo té recién hecho como si nada. Por cierto, tengo un gran contacto en la tienda de muebles. Hacen unas camas ortopédicas excelentes. Es importante para gente de tu edad. El resto de la comida transcurrió en un ambiente extraño. Era como si Jane hubiera encogido de tamaño. Seguía sentada a la cabecera de la mesa, pero ya no ocupaba todo el espacio. ¿Alguien quiere más té?, preguntó, pero su voz sonaba insegura. Yo tomaré un poco, dijo la tía Lucy. Y sabes, Jane, creo que la solución de Sara es buena. ¿Recuerdas cuando tú y yo hablamos de que los ancianos solitarios necesitan apoyo? Jane apretó los labios. Oh, vamos, Lucy. Todavía puedo arreglármelas bastante bien sola. Además, aquí tengo todo lo de siempre: mi casa, mi jardín. He oído que hay un bonito club de jardinería en el barrio, dijo Martha. Una amiga mía va allí. Dice que dan unas clases magistrales muy interesantes. Sí, dijo Sara. No está lejos de nuestra nueva casa. Podremos ir andando. Pero es todo tan inesperado. Y entonces, ¿qué será de esta casa? Jane se removió en la silla. El primo Robert, sentado junto a Sara, tosió suavemente. Mike, ¿por qué no cambiamos de asiento? Es un poco incómodo. Mike asintió agradecido y se sentó junto a su mujer. Puedes alquilar la casa, dijo con calma. Te vendrían bien los ingresos extra. ¿Alquilarla? Jane abrió mucho los ojos. ¿A desconocidos? ¿A la casa donde tu padre y yo? ¿Recuerdas, interrumpió la tía Lucy, que hablabas de la SRA? ¿Green? ¿Cómo sus hijos vendieron la casa y la enviaron a una pensión? Eso no es lo que proponen Sara y Mike, que vivamos todos juntos como una familia. Jane miró a su alrededor con impotencia. Pero no estoy preparada. Necesito pensarlo. Por supuesto, asintió Sara. Pero no tardes demasiado. Será mejor que empecemos las reformas pronto, mientras haga calor. ¿Renovaciones? Jane trató de retomar el control de la situación. Pero es un gasto enorme. No puedo dejar que... Mamá, dijo Mike en voz baja, hablamos de esto, ¿recuerdas?
No parabas de decir lo importante que era cuidar de tus padres. Pude ver en las caras de los familiares que empezaban a entender. Todas aquellas historias sobre ancianos abandonados, todas las insinuaciones sobre residencias de ancianos, toda la charla sobre hijos desagradecidos, ahora se estaban volviendo contra la propia Jane. ¿Qué tal un postre?, sugirió débilmente. Ya hemos tomado postre, mamá. Ah, sí, miró la mesa confundida. Entonces tal vez... Jane. La tía Lucy le puso la mano en la palma. Te han ofrecido exactamente aquello de lo que has estado hablando toda la noche. ¿No es esto lo que querías? ¿Que la familia estuviera junta? Hubo un destello de pánico en los ojos de Jane. Pero no me refería a eso. Pensaba... Se detuvo al captar las miradas comprensivas de sus parientes. Marta volvió a soltar una risita nerviosa. Lo siento, murmuró Jane. Necesito ir a la cocina. Se levantó apresuradamente y casi salió corriendo de la habitación. Había té y pasteles en la mesa, los mismos de los que había estado tan orgullosa toda la noche. Es una sugerencia maravillosa, dijo la tía Lucy en medio del silencio. Muy oportuna. El resto de la familia asintió con la cabeza. Algunos incluso rieron en voz baja. Sara terminaba tranquilamente su té. Mike estaba sentado a su lado, hombro con hombro, inusualmente recto y sereno. Quizá por primera vez en su vida sabía exactamente de qué lado estaba. Llegaron a casa al anochecer. Mike estuvo en silencio todo el camino, sujetando con fuerza el volante y mirando fijamente la carretera. Sara no le metió prisa. Sabía que su marido hablaría cuando estuviera preparado. Lo primero que hizo Mike en el piso fue deshacerse la corbata que le ahogaba y desplomarse en el sofá. Sara fue a la cocina y puso el agua a hervir. Después de semejante velada, a los dos les vendría bien calmarse. «¿Sabes?», dijo Mike desde el salón, «me di cuenta de todo en la mesa, cuando empezó a hablar de residencias de ancianos». Sara volvió con 2 tazas de té y se sentó a su lado. «Tantos años», Mike sacudió la cabeza. «Tantos años que ella había estado empujando la culpa. Ah, estoy solo. Ah, me vas a dejar. Y fui un tonto al caer en la trampa. Lo siento. ¿Por qué? Por no ver, o no haber querido ver, todas esas historias sobre pobres ancianos abandonados por sus hijos. Las contó a propósito, para darme miedo, para hacerme sentir culpable». Sara sorbió su té en silencio. Mike se volvió hacia ella. «¿Y tú? Lo que sugeriste fue brillante. Me limité a decir lo que ella misma quería oír». Sara se encogió de hombros. «No». Mike sonrió débilmente. «Hiciste más que eso. Le mostraste su propio reflejo. ¿Y sabes qué? No le gustó lo que vio. Se quedó callado un momento y luego añadió, «Estoy orgulloso de ti y me avergüenzo de no haberme puesto de tu lado antes». No tienes que elegir un bando, Mike. Sí, tengo que hacerlo. No un lado, sino una postura o algo así. Una postura adulta. Tom tenía razón. Sara enarcó las cejas, sorprendida, y Mike le habló de la conversación en la obra aquella mañana, de cómo las palabras del capataz se le habían quedado grabadas en la cabeza, cómo había estado pensando en ello todo el día. ¿Sabes qué es lo gracioso? Dejó la taza vacía. Cuando sugeriste que se mudara con nosotros, de repente me di cuenta de que era una buena decisión, no solo para ponerla en su sitio, sino en general. Quizá si no estuviera sola... Tal vez, aceptó Sara, pero depende de ella. Sí, sonrió Mike. Me pregunto qué elegiría, admitir su hipocresía o aceptar mudarse. Atrajo a su mujer hacia sí. Gracias, por ser tan sabia. Yo no soy sabia. Sara se apoyó en su hombro. Es que he visto muchas historias así, y tu madre tiene mucho miedo de estar sola. Simplemente no lo combate de la manera correcta. Estaban sentados en el salón en penumbra, y por primera vez en mucho tiempo no había ninguna tensión tácita entre ellos acerca de la madre de Mike. Decidiera lo que decidiera Jane,
Ambos sabían que ahora las cosas serían diferentes. La semana posterior a la memorable cena no había sido fácil para Jane. La noticia de la proposición de matrimonio de su nuera se había extendido por la familia y los vecinos a la velocidad de un reguero de pólvora, y ahora todos sentían que era su deber hablar. Jane, querida, la SRA. Thompson se asomó a la valla el lunes por la mañana. Me enteré de la noticia. Qué amable tu cuñada al sugerir que viváis juntos. Jane murmuró algo indistintamente en respuesta, pero la vecina insistió. Y una habitación para ti sola, y tu propio cuarto de baño. Como dijiste la semana pasada, qué importante es que los hijos cuiden de sus padres. El martes llamó la tía Lucy. Así que, hermanita, ¿has decidido lo de la mudanza? Estaba pensando en lo que dijiste sobre la SRA, Green y la residencia. Tienes suerte de no tener que pasar por eso. El miércoles, Jane fue a la tienda y se encontró con la prima Marta. Oh, Jane, quería llamarte. ¿Te acuerdas de Helen, que trabaja en la residencia, verdad? Le encanta la idea de Sarah. Dice lo importante que es para los ancianos vivir con una familia. Jane empezó a evitar a la gente que conocía, pero incluso en su casa recibía llamadas. Parecía que todos los familiares se acordaban de repente de sus historias sobre ancianos solitarios y se apresuraban a expresarle su alegría porque ella no correría esa suerte. El jueves intentó hablar con su hijo sobre la molestia de la mudanza, pero Mike la sorprendió. Mamá, pero si siempre has dicho que lo importante es que la familia esté unida. ¿Recuerdas lo preocupado que estabas porque nos mudáramos lejos? No me refería a eso, estalló Jane. ¿Qué querías decir?, preguntó su hijo con calma, y ella tartamudeó. El viernes vino una vecina, la señora Baker, aparentemente a por sal. Oh, Jane, estoy tan feliz por ti. Últimamente te quejas de que te sientes sola. ¿Recuerdas que la semana pasada me hablaste de tu amiga Ruth, que solo ve a sus nietos por Skype? Pues bien, tendrás la oportunidad de vivir con tus hijos. El viernes por la tarde, Jane estaba al borde de la desesperación. Intentó todas las excusas que se le ocurrieron. Los costes de renovación eran demasiado altos, pero Mike dijo que ellos se encargarían de todo. Era demasiado duro desprenderse de la casa, pero recordó sus propias palabras. No son las paredes, es la familia. Es demasiado duro organizarse, pero Sarah ya tiene un plan claro para la mudanza. El sábado por la mañana llamó su hermana. Jane, he estado pensando en tus comidas de los domingos. Ahora puedes ver a tu hijo todos los días. ¿No es eso con lo que has estado soñando? Lucy, suplicó Jane. ¿Te das cuenta? ¿Qué se supone que tengo que entender? La voz de la hermana sonó metálica. ¿Que todo lo que decías sobre cuidar de tus padres no era más que una forma de presionar a tu hijo? ¿Que utilizabas las historias de la residencia para hacerle sentir culpable? Jane guardó silencio. El domingo se sentó en su casa perfectamente ordenada y miró por la ventana su jardín descuidado. Todos estos años había contado historias conmovedoras de ancianos abandonados, de niños desagradecidos, de la importancia de los lazos familiares. Y ahora esas historias se volvían contra ella. Sonó el teléfono y apareció el número de Martha. Jane, acabo de conocer a la señora Green, de la que me hablaste en la comida. Está encantada con la idea de que te mudes. Dice que ojalá sus hijos le propusieran lo mismo. Jane se despidió cortésmente y se rodeó la cabeza con los brazos. Había caído en su propia trampa. Todas sus palabras, todas sus historias, todos sus reproches a los niños desagradecidos se le repetían ahora con una mezcla de preocupación y mal disimulada schadenfreude. Por la noche Mike volvió a llamar. «Mamá, Sarah y yo estamos pensando en empezar la reforma el mes que viene. ¿Habéis decidido ya el color de las paredes?» Y Jane se dio cuenta de que no tenía elección. No podía negarse a mudarse sin admitir que todo su discurso sobre los valores familiares no era más que una forma de manipulación, y no estaba dispuesta a admitirlo.
sobre todo ahora que cada persona que conocía se sentía obligada a recordarle sus propias palabras. Al final de la segunda semana, Jane llamó a Sarah y, por primera vez desde que se conocían, parecía insegura. Quería hablar. ¿Por qué no vienes a mi casa después de tu turno? Sarah llegó por la tarde. Jane la recibió en la puerta, inusualmente tranquila, sin la presión habitual. La llevó a la cocina y le sirvió té en sencillas tazas de cerámica en lugar del juego ceremonial. En la mesa había un paquete abierto de galletas compradas en la tienda, algo también inusual en Jane, que siempre está horneando. Llevo mucho tiempo pensando, comenzó mirando su taza. En aquella estúpida comida. Sarah esperó en silencio a que continuara. ¿Sabes? Jane se levantó y se acercó a la ventana. ¿Ves ese arbusto de lilas de ahí? John y yo lo plantamos cuando compramos la casa. Lo hizo todo mal. Cavó un hoyo demasiado profundo y aplastó las raíces. Maldije como una loca, y el arbusto ha crecido. Se quedó un momento en silencio mirando el jardín. Llevo 32 años viviendo en esta casa. John hizo aquí el papel pintado de la cocina, torcido, por supuesto, pero yo no lo volví a pegar. El parqué del salón aún cruje donde Mike solía montar en triciclo, y en el sótano están sus viejos juguetes, que no consigo ordenar. Se encogió de hombros torpemente. De todos modos, no quiero mudarme. Nadie te obliga. Jane se dio la vuelta sorprendida. Pero tú ofreciste... Era una opción, dijo Sarah con calma. Pero depende de ti. Ah, Jane volvió a la mesa y cogió una galleta. Escucha, últimamente me ha subido la tensión. ¿Tienes algún consejo médico? Sarah empezó a hablar de medicación y dieta. Jane escuchó atentamente, incluso anotó algo en un viejo cuaderno. Entonces, de repente, preguntó: ¿Es cierto que el pomelo no se puede tomar con medicación? Lo he oído en la televisión. La conversación se alargó de repente un buen rato. Pasaron de la medicación a la alimentación sana y luego, por alguna razón, a un programa de cocina. Resultó que los dos odiaban al nuevo presentador que ponía salsa de mango en todos sus platos. Antes mostraban comida normal, refunfuñó Jane. Ahora todos son novedades. Es como aquella vieja película. ¡Qué tiempos, qué tiempos! ¿Casablanca? Se preguntó Sarah. ¿La has visto? 20 veces, quizá. Vaya, sacudió Jane la cabeza. Y yo que pensaba que los jóvenes solo veían esas superhéroes de hoy en día. Bueno, entonces yo no soy joven, sonrió Sarah. Jane sonrió y sirvió más té. A la semana siguiente, Mike y Sarah se mudaron a River Heights. Jane se quedó en su casa, pero algo cambió sutilmente. Tal vez fuera el hecho de que era la primera vez que llamaba a su cuñada, no para quejarse o reprenderla, sino para preguntarle por aquel club de jardinería que había mencionado su vecina. ¿De verdad cultivan allí dalias especiales? No tengo ni idea, respondió Sarah con sinceridad, pero podrías averiguarlo. Un par de días después fueron juntas al club. Las dalias eran corrientes, pero el responsable les mostró un tipo especial de rosas. Jane se iluminó. Tenía un parterre vacío bajo la ventana. Mike, que esperaba escándalos y reproches, se sorprendió al ver que su madre ya no llamaba todos los días para quejarse de su salud, sino una vez a la semana para comentar una nueva receta o compartir noticias de jardinería. Y cuando venían de visita, ya no intentaba obligarle a comer 3 tipos de tartas. Una noche, Sarah sorprendió a su suegra viendo una película antigua. «Oh», dijo Jane, ¿recuerdas que hablamos de Casablanca? Hay una retrospectiva en el canal Clásicos. ¿Quieres que la veamos juntas?